Pues tenemos hoy, podemos platicar, tenemos un capítulo muy interesante, que igual para abrir un poquito el tema, me gustaría hacer algunas observaciones rápidas, ¿no? Para abrir, ya que este capítulo me parece que es como un zoom in, ¿no? Un zoom in al capítulo 8, que hace dos capítulos, creo que es el de la reina Kunti, las oraciones de la reina Kunti, que se mencionan el evento de Parikshit, que casi fue asesinado por este Brahma Bandhu, por este amigo, este hijo de Brahmana, y su arma que lanzó. Y parece ser que los sabios preguntaron, pero ahí qué más pasó, no es ahí, no se describió mucho. Y este capítulo, toda la primera parte del nacimiento, es como muy, muy interesante, que se detalla todo lo que pasó después de que fue rescatado por Krishna. Y se hacen muchas observaciones muy interesantes, que creo que las clases pasadas que tuvimos fueron también muy, muy agradables y muy enriquecedoras. Entonces, en estos textos, creo que fue el capítulo 8, textos 8 al 16, se hace la primera mención de Maharaj Parikshit, de que él estaba en el vientre y un arma dirigida, mucho más poderosa que las armas, que era tan poderosa como una bomba nuclear, pero al mismo tiempo era completamente dirigida, o sea, no se hacía, que también es un punto muy interesante. Y no se hizo daño a nadie más, sino simplemente era dirigida al vientre de una mujer, ¿no? De Uttara, la, la, la nuera de los Pándavas. Y a partir de ahí se crea toda una, pues, muchos eventos, ¿no? Que están todos entrelazados. Y es muy interesante que el Bhagavatam, la forma narrativa en la que está, que es como una conversación, o sea, que realmente nada más es una conversación constante y inspiración también de Sutta Goswami, ¿no? O sea, Sutta Goswami también de repente le salen cosas que es muy interesante observar. Otro punto interesante es el del sacrificio de caballo, que también se menciona en el capítulo 8, en el texto 6, justo antes de eso, que se dice que Krishna hizo que Yudhishthir Maharaj realizara 3 sacrificios de caballo eh, para que tranquilizara o para erradicar los pecados de haber peleado con los familiares. Y aunque Yudhishthir no está tranquilo con ellos, ¿recuerdan eso? Que Yudhishthir es que hasta hace el comentario así de que, pues, cómo se va a limpiar los pecados, el pecado de matar, ¿verdad? Haciendo un sacrificio de caballo, ¿no? O cómo se va, es como si quisiéramos limpiar el agua con agua enlodada, ¿no? Dice, no es posible. Pero aún así es convencido por Krishna para realizar sacrificios. Y por último, que quisiera mencionar es que esta intranquilidad de Yudhishthir Maharaj, de estar, que es muy científico, se me hace una persona muy racional, Yudhishthir Maharaj, ¿no? Dice, muy, muy metódica, es como, aún así, ok, entiendo que es por fe, que es todo eso, pero no quedo satisfecho porque por medio de un sacrificio yo no quedo tranquilo, ¿no? Eh, Sin embargo, eh, lo importante ahí entender es que en este mundo nadie puede estar tranquilo. O sea, incluso personas como Yudhishthir Maharaj, no es posible estar tranquilo. La única forma de alcanzar la tranquilidad es complacer a Krishna. Y eso es lo que hace Yudhishthir Maharaj. Al final complace a Krishna realizando estos 3 Ashwamedha Yagyas, sacrificios de caballo. Entonces, me gustaría escuchar, ¿alguien más tiene alguna reflexión, conexiones que hizo?
eh, entre estos capítulos, este capítulo y otros capítulos, o temas que le parezcan muy interesantes de este mismo capítulo? Hola, Srivas, buenos días. Buenos días, Soy Manji. Manji. Adelante. Oye, me surgió una duda respecto a lo que ahorita estabas comentando y la pregunta que me vino fue, ¿por qué fue necesario que se hicieran los sacrificios de caballo? Eh, ¿Y por qué se sentía tan culpable Yudhishthir Maharaj cuando al final de cuentas, bueno, como lo estás comentando tú, hay que complacer a Krishna? Y Krishna, eh, pues, o sea, era para él era necesario que se diera la guerra, ¿no? Y era necesario que peleara contra Arjuna, contra sus familiares, y era necesario que sucediera lo que sucedió, ¿no? Y de esa manera Krishna se complació. Entonces, ¿por qué fue necesario realizar esos sacrificios, ¿no? Porque para mi entendimiento, es como que Krishna ya estaba complacido, ¿no? Con los resultados de la guerra. Sí, claro que sí. Sí, es muy, muy, muy interesante tu pregunta, Manjari. Eh, Me hace reflexionar un poco en el aspecto de que, de alguna manera, Krishna siempre orienta a la humanidad a seguir las escrituras, a seguir los Vedas, por ejemplo. Entonces, para un rey que estaba, pues que realmente quedaba a cargo, digamos, de todo el mundo a nivel global, era muy importante que se realizara ese sacrificio. Eh, en el aspecto de que todo mundo es un sacrificio en el que por medio de ese sacrificio todo el globo acepta esa autoridad voluntariamente, ¿no? Y es como es un, digamos que también es un proceso incluso político. O sea, aunque es un yagya específicamente hecho para complacer a Krishna, también tiene una parte política, ese sacrificio específicamente, en el que, bueno, el proceso, y se lleva un tiempo porque el caballo que se va a presentar en el yagya, en la ofrenda, es un caballo que tiene que dar la vuelta al mundo, o sea, ir de pueblo en pueblo y se tiene una placa ese caballo, ¿no? De que es Yudhishthir y que es el caballo para un sacrificio, ¿verdad? Y si alguien se opone, alguien podía detener el caballo y entonces tenía que enfrentarse, tenía que haber un enfrentamiento o un arreglo en el que se ponen de acuerdo de que, ok, vamos a aceptar a Yudhishthir como el emperador, como el rey. Entonces era un método también de apaciguar todo el reino, toda el área, en el que todo mundo terminaba aceptando realmente la autoridad. O sea, ya no había ninguna duda de que Yudhishthir Maharaj era el rey absoluto. Entonces, en ese sentido, y se hace varias veces, o sea, porque pues en este mundo material, pues ok, yo estoy de acuerdo en este momento, pero pues en 2, 3, 4 meses, en un año, en varios años, ¿sabes qué? Ya no estoy de acuerdo, no estoy satisfecho. Entonces también se realiza regularmente, se realiza varias veces para asegurarse, era como un método. Ahora tenemos comunicaciones, pero imagínense en aquel entonces que no había las comunicaciones que nosotros tenemos. Ese era el método de monitorear constantemente el reino. Entonces, si se hacía regularmente ese sacrificio, se garantizaba la paz del mundo, porque ese caballo iba constantemente viajando y pasan varios meses para que un caballo le dé la vuelta al mundo, imagínense, a toda esa área. Eh, y ese caballo, al final, si alguien lo detenía, era porque alguien estaba insatisfecho. Entonces tenía que hacer los arreglos o para que esa persona quede satisfecha. Y es interesante también eso, porque también se pinta el panorama es, ok, ¿cuál es tu insatisfacción? ¿No? Si era algo razonable, se podía negociar, pero si no, tenían que luchar. Entonces, y se sometía a esa parte, ¿no? Si era un capricho irracional.
porque estamos hablando de Yudhishthira Maharaj, que era una persona completamente racional, así como él se presenta, ¿no? Como se presenta aquí en el Bhagavatam. ¿Sí? Y creo que esa será como la respuesta. ¿Alguna duda aparte de eso, Manji? No, gracias, Dios. Creo que ya. Gracias a ti. Bien. ¿Qué más? Me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué opinan también de este proceso? De esos tiempos. Eran tiempos muy interesantes, ¿no? Digo, porque la comunicación se llevaba a cabo de forma diferente. Todo el sistema de monitoreo, como ahora tenemos las encuestas y hacen encuestas. De hecho, el proceso de la Ashwamedha Yagya era más o menos como se hacían, como las encuestas que hacen ahora los políticos, ¿no? De qué tanto porcentaje de la población está satisfecho. Son métodos diferentes, pero al fin de cuentas efectivos también, ¿no? Sí, yo quisiera comentar algo acerca justamente de los sacrificios que se hacen de caballo o ceremonias de fuego de purificación, que siempre tienen varias maneras en la que la gente se acerca y como lo refiere Yudhishthira Maharaj, él quería purificarse de todos sus pecados porque se sentía responsable de toda la matanza, aunque supuestamente ya le había dicho a Vishnadev, el señor Krishna, que tú no eres el responsable de esto, cada quien es responsable de sus actividades y obviamente tienen que cubrir sus responsabilidades. Y sin embargo, él se sentía de todas maneras en esa plataforma, ¿verdad? De querer saber si realmente estaban de acuerdo, como tú mencionas, Rivas, de que todas las personas están de acuerdo con él en dirigir el reino. Y obviamente, ¿verdad? Definitivamente, cuando nosotros estamos observando que de alguna manera Yudhishthira quería estar de acuerdo con todos, tenemos que saber que no era todo el mundo que tenemos ahora, era esa área de todo lo que es India. No se había descubierto todavía lo que es todo el planeta. O sea, se puede uno pensar que uno va a otros universos, pero todavía no estaba toda la situación de Occidente específicamente. Sin embargo, ¿verdad? Tenemos que entender que cada entidad viviente tenemos una plataforma de relación con el Señor y obviamente no todos estamos tan identificados con ceremonias. Alguien es más práctico y dice, a mí no me interesan las ceremonias, yo lo que quiero es realmente transmitir este conocimiento de otra manera y llegar a las personas de otra manera. Yo cada vez que analizo esta situación, cada época es diferente. Siento yo que dentro de la plataforma en la que yo me encuentro ahora han pasado dos niveles de transformación en la prédica real. Entonces, anteriormente, cuando llegó Srila Prabhupada, él mencionó la manera en la que teníamos que darle a toda la gente este conocimiento. Sin embargo, cuando Srila Hridayananda Maharaj, nuestro maestro espiritual, menciona de qué manera, o sea, no lo menciona como lo hizo Srila Prabhupada. O sea, dice, hay que buscar la manera de realmente transmitirlo y que las personas, ya sea como tú lo mencionas, de una manera quizás diplomática, política, intelectual, profesional, de acuerdo con la gente con la que nos relacionamos. Tenemos que hablar un idioma de acuerdo a esas personas para poder transmitir el conocimiento, que es la base de todo lo que estamos haciendo nosotros ahora. Cómo llegar a todas las masas sin que la gente sienta que estamos presionando esto. Y Yudhishthira Maharaj también. O sea, en aquella época se utilizaba un método de llegar a las masas y saber qué era lo que estaba pasando. Y ahora nosotros tenemos que pensar cómo llegar a la sociedad cada vez más sin que sientan que nosotros queremos imponer una religión, ¿verdad? Que muchas personas no quieren tener ninguna religión, a pesar de que sabemos de que filosofía y con la religión son importantes. Entonces, si no sabemos cómo transmitirla, entonces la gente se va a sentir así como, yo no quiero saber de ninguna religión, como nos lo han dicho muchas personas a nosotros. Yo creo en Dios, pero no quiero tener ninguna religión.
Pero cuando la gente se acerca justamente a esa plataforma de filosofía que les agrada, empiezan a pensar que es importante tener una religión, que es importante saber que tenemos que seguir algún principio para seguir adelante. Entonces hay que saber transmitir eso y ojalá que todos nosotros como equipo encontremos una manera, así como la hemos encontrado con nosotros, de transmitirnos y que nos sentimos felices. Yo me siento muy feliz de estar con ustedes. Pienso que últimamente no he podido escuchar todas las clases, pero los pedacitos que escucho veo cómo realmente tienen una plataforma en la que se va a poder transmitir este conocimiento a las siguientes generaciones. Y se los agradezco mucho. Muchas gracias por todo. Claro. De eso que dice usted, yo me quedé... Ay, ¿por qué se oye un eco? Allá. Yo me quedé pensando, desde antes estaba pensando en cómo estos reyes santos, bueno, que eran tan puros y que son parte de una asociación discipular, y dije, bueno, ¿cómo si Krishna, digamos, él protegió a Maharaj Parikshit desde el vientre porque él quería que se mantuviera esa como progenie o esa sucesión, ¿no? ¿Cómo? ¿Dinastía? Esa dinastía, exactamente. Él quería que se mantuviera esa dinastía. Entonces, después, ya más adelante, Prabhupada estaba explicando acerca de cómo fue la sucesión discipular desde reyes antes de Yudhishthira y después, ¿no? Entonces, de alguna manera me quedé pensando que este Srimad Bhagavatam es un legado que tenemos para toda la humanidad, donde todos tenemos la posibilidad de ser parte de esa sucesión discipular, porque estaba pensando, si en estos tiempos tan horribles donde no hay, donde el gobierno es totalmente, pues, inculto en estos temas, ¿no? No tienen una cultura espiritual. Entonces, sería muy interesante que las personas que son estudiosos del Bhagavatam se infiltraran en esas ramas de la política y del gobierno, ¿no? Para que haya gente aconsejando a los líderes, porque no hay nada de eso, no existe. Entonces eso yo siento que sería una esperanza para hacer una transformación en la forma de gobierno, en los liderazgos que hay. Por eso es muy importante que en estos espacios se cultive a la gente joven, a los que están, a la gente nueva que está fresca, que tienen todavía ideales de hacer cosas, ¿no? Digo, nosotros aquí todos somos jóvenes y con ideales, pero algunos a lo mejor ya traemos mucha carga de trabajo encima, pero los jóvenes que están buscando espacios donde desenvolverse, sería muy bueno que se cultiven en esas ramas de liderazgo, ¿no? De un liderazgo basado en la conciencia, basado en la espiritualidad. Y eso sí sería una esperanza muy bonita, que no se queda así como aquí. O sea, está muy bonito tener asociación entre nosotros y tener amigos con deseos espirituales, pero lo que nos está enseñando el Bhagavatam, y en este caso los ejemplos de estos reyes santos, es que buscaban el bienestar de todos, no nada más el de ellos mismos, sino el bienestar de toda la humanidad. Entonces, como el otro día estaba diciendo Nimai, el amor es integral, el amor no es nada más para mí, sino el amor es para que se difunda, para que se expanda, ¿no? En eso es en lo que estaba reflexionando últimamente. Y aunque sí recordamos que en algún momento algunos devotos de aquí, ¿verdad? Mexicanos también en Estados Unidos, que han entregado libros a alguien. No recuerdo exactamente quién, pero podríamos pensar que comenzando con Francisco Madero, que alguien le entregó un Bhagavad Gita y no es de nuestra generación. Pero en esta generación recuerdo cuando Maitreya Prabhu, nuestro hermano espiritual, también entregó un libro a un presidente. Y no recuerdo, le voy a hablar por teléfono para preguntarle, solamente para recordar esa parte, que cómo se relaciona uno, cómo se metió, porque es importante saber cómo se introduce uno
¿verdad? O sea, tener relaciones a esos niveles significa que uno tiene la capacidad de meterse por ahí, tener relaciones con ciertas personas. Si no, es difícil pensar que alguien que no tiene ninguna relación con ninguno de esos políticos o personas de esa sociedad les podamos entregar. Debemos de preguntarles a los que lo hicieron. Ahorita pensé eso. Y lo voy a investigar. Sí. También Sri Bhakti allá en Chile, él tiene como mucha relación con varios políticos y le ha entregado a varios políticos y gente del espectáculo, gente que tiene mucho poder de influencia. Entonces, y Maitreya, aquí también, no me acuerdo si le dio al Papa cuando vino de visita. También, cuando él vino, Ajá, el también Bhagavad le dio Gita. al Papa. Ajá, sí, yo tengo la foto por ahí, pero no me acuerdo si era con el Papa. El periódico, recuerdo si ese recorte. Sí, Sí, también una vez fuimos a la basílica varios devotos y él iba con nosotros y le dimos al que es ¿Obispo? obispo, ajá, el obispo, ajá, sí, también está. Sí, al obispo. Sí, Son muy pues, positivos ellos de verdad, ¿eh? Habla con ellos. Ellos están interesados en las demás filosofías. El pueblo en general tiene una situación a veces difícil porque en algún momento cuando yo me encontré a alguien que me decía que el sacerdote, es que el sacerdote no me permite que yo haga bhakti yoga porque dice que eso es demoníaco. Le digo, ¿estás segura que lo dicen? Probablemente son sacerdotes que no están relacionados con otras filosofías, porque yo cuando he hablado con sacerdotes, les gusta saber. No me ha tocado encontrar un que me digan, no, yo no quiero saber nada de eso. Creo que la mayoría quiere saber más de las filosofías, porque son personas más jóvenes. A lo mejor los mayores, los que están más arraigados a ser ortodoxos. Lo que pasa también en esta filosofía, que los ortodoxos están colocados en esa posición de que debe de ser de esta manera y no puede haber de otra manera. Probablemente también las demás filosofías sea la misma situación. Pero como tú lo refieres, Alaxia, sí es importante saber que los jóvenes, ¿verdad?, van a ir entregando esta filosofía con mucho mayor facilidad. Así es de que hay que buscar más jóvenes que sean más valientes y que tengan más relaciones. Sí, pues aquí ya tenemos a Emilio, a Chayito, la hija de Rosario, también, a Razalila, también, a Vane, a Susi, a Mayari, bueno, todos los que están aquí. Tienen gran capacidad. Ajá, y por ejemplo, Rosario y Lourdes siempre están buscando invitar a gente a sus casas, hablarles de Krishna. Ay, son muy lindas. Gina también ella también está lista para la batalla. Vamos a armar los ejércitos y traigamos muchos jóvenes universitarios acá. Sí, ahora que estaba viendo, hay un grupo de devotos en Durango en el que también formó parte. Y Prabhupada Vindavan les mandó a la devota, a Olga, nuestra hermana espiritual, la esposa de Maharshi Prabhu, le envió también el link para que entrara acá. Pero a lo mejor ellos ya tienen en este horario otra manera de asociarse, ¿verdad? Porque sí he escuchado que ellos dicen que vamos a reunirnos en la mañana en el club matutino de meditación. Entonces, probablemente en cada lugar hagan eso, pero sí es bueno que lo pongamos en varios lugares, el link para que la gente se acerque, ¿verdad? Sí. Bueno, esa fue como una reflexión. Una reflexión nada más de los sacrificios de caballo. Sí. Y todos podemos hacer un poquito que hagamos por este mundo que tanto necesita. Sí, sobre todo creo que tenemos que hacer un esfuerzo. Bueno, el mejor esfuerzo que podemos hacer es por capacitarnos, ¿no? Digo, hay dos áreas que el ser humano siempre quiere encontrar, ¿no? Ya se te fue. Perdón. Una es el área de la acción, de la actividad, qué es lo que es correcto, cómo saber que lo que yo hago está bien, que lo que yo hago es lo mejor,
o cómo juzgar lo que hacen otras personas, que básicamente es la ciencia del karma, y que Krishna lo explica de una manera tan, pues, tan iluminadora. Y la otra es la parte del conocimiento en sí, de la sabiduría. O sea, que al final toda acción, también Krishna explica que toda actividad, de alguna manera, siempre desemboca en mayor o un tipo de conocimiento, un tipo de jnana, pero el detalle es que dependiendo de la actividad que uno haga, uno desarrolla un conocimiento o un tipo de sabiduría que te orienta más hacia la ignorancia o hacia la confusión o hacia la pasión o hacia a la verdadera sabiduría, hacia la claridad, ¿no? Son los tres niveles de jnana que Krishna explica en el Bhagavad Gita 9, en el 18, textos 18, 20, 21 y 22, ¿no? Que hay tres tipos de conocimiento. El conocimiento en la ignorancia o conocimiento destructivo, básicamente, tal como lo describe. El conocimiento rayásico, pasión, o el conocimiento confuso, ¿no? Ese tipo de conocimiento en el que uno se queda como que sí, no, ¿por qué? ¿Cómo? No, no entiendo, quiero saber más. O sea, es un punto medio. Y el conocimiento en la bondad, ¿no? Que realmente es un conocimiento que ayuda a vincular, ¿no? Que es otra de las cualidades del conocimiento rayásico que Krishna describe, es que es separador, ¿no? Entonces, técnicamente, nuestras actividades, dependiendo qué tipo de actividades, qué tipo de decisiones tomemos, qué tipo de acciones realicemos, nos van a regresar ya sea un conocimiento que nos va a separar de los demás o que nos va a vincular a los demás, o que nos va a inspirar o simplemente nos va a llevar hacia la destrucción, porque también está eso. O sea, todo ese conocimiento, esa información que recibimos cuando nosotros mismos nos tenemos nuestros diálogos internos a nivel individual o a nivel colectivo, ¿no? Cuando a nivel individual una persona se siente insatisfecha y soy lo peor, la baja autoestima y ese tipo de información que llevan a la persona a la inercia, hacia la destrucción, hacia dejarse, abandonar su cuerpo, abandonar su bienestar, sentirse inmerecedor, ¿no? Y básicamente Krishna habla de este tipo de conocimiento, lo categoriza como conocimiento o información en la modalidad de la ignorancia. Y también está el de la pasión, en el que uno se ve diferente a los demás, ¿no? Y de hecho uno busca verse diferente. Esa idea de que no, yo quiero ser mejor que aquel, yo quiero ser mejor quiero que México sobresalga, quiero que ese tipo de conocimiento que busca siempre separar y categorizar, obviamente poniéndonos nosotros en la parte como algo superior, ¿no? Como algo mejor. O al revés, a veces nos categorizamos como algo peor, ¿no? Que también lo podemos observar. Y el conocimiento vinculador, que ese es el que realmente necesitamos que la gente sea inspirada a obtener. Conocimiento vinculador, de cómo realmente estamos vinculados cada uno de nosotros, cómo está vinculado el conocimiento, cómo está vinculado las acciones. Y eso me parece que es muy interesante, porque es una capacitación que necesitamos en ese sentido. Ahorita recordando un poquito, mientras leía lo de Maharaj Parikshit, ya ven que en este capítulo se describe de que él estaba destinado a ser un gran rey, a ser muy poderoso, a hacer todas las descripciones que dicen de Maharaj Parikshit, y uno se queda hablando el tema del destino, ¿no? Ese es un tema que me gustaría que tocáramos ahorita. O sea, ¿cómo alguien nace destinado para algo? O sea, ¿cómo es que Maharaj Parikshit ya estaba destinado a ser ese gran rey, ¿no? Y muchos en este mundo pues nacen destinados para ser borrachos, ¿no? Gente pues que no logra hacer nada en la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede entender ese destino y al mismo tiempo conciliarlo con el libre albedrío? O sea, y hasta qué nivel tenemos libre albedrío, ¿no?
que Eso estábamos platicando en la clase que dio, me parece, Gokulananda, que creo que la dio el jueves. Estábamos hablando de que realmente el libre albedrío es limitado, porque finalmente es como Krishna nos permite que tomemos ciertas decisiones, pero hay otras decisiones o cosas que ya nos tocan como por karma, ¿no? Es como decir, estamos por karma en este mundo material o por decisión en este mundo material, pero nos correspondió en este mundo material, estábamos destinados a hacer tal cosa, ¿no? Y entonces dentro de lo donde ya estamos, se nos permite tener opciones, ¿no? Se nos permite avanzar, se nos permite, o sea, dentro de la decisión que Krishna nos dio de venir a este mundo material y experimentar y demás, nosotros tenemos ya el libre albedrío de decidir si queremos regresar con él o no, ¿no? Y tenemos el libre albedrío de decidir de qué manera lo vamos a hacer, vamos a estudiar, vamos a cantar, con quién nos vamos a relacionar, etcétera. Sí, también aquí es importante ver que ese pequeño libre albedrío que tenemos y que está vinculado obviamente con el karma que tenemos, Krishna lo sabe. Él sabe que de alguna manera queríamos venir a este mundo material y Krishna sabe por qué queríamos venir. Y nuestras decisiones definitivamente están como que Krishna dice, vamos a ver qué tanto ha avanzado esta persona con esto, vamos a mandarle esto a Radhika, a ver si es cierto que dice que ya quiere regresar conmigo. Y Él nos manda las pruebas necesarias para saber si realmente en nuestro corazón realmente deseamos regresar con Él. Y obviamente no siempre estamos preparados para eso porque la pasión, el ego falso siempre están activos en este mundo material. El ego falso es el que nos hace realmente pensar que yo puedo ser mejor o puedo vincularme, como dice Srivas. Y la palabra vincular implica que realmente quiero servir a los demás. Realmente quiero saber qué piensan los demás, que me ayude a mí a regresar con Krishna. O sea, todo lo que tenemos a nuestro alrededor es algo que nos está enviando Krishna como una prueba. Y dice, todo esto que tienes aquí alrededor es algo con lo que vas a regresar conmigo. Pero si realmente lo deseas. Si lo deseamos solamente mezclado con nuestros deseos materiales como los tenemos en este momento, entonces realmente no podemos recordar a Krishna, estamos constantemente pensando en todas las cosas que tenemos que hacer materiales y no colocamos justamente la plataforma de Karma Yoga inicial, cuando menos voy a ofrecerle a Krishna mis acciones. Y esa parte es muy importante. Aprender a saber que no siempre estamos en esa plataforma y que Krishna siempre está consciente de que sí deseamos regresar con él, pero no tenemos la decisión real. Entonces, obviamente, si él nos dijera, ustedes decidieron y ahí se van y ahí se quedan, como dicen las escrituras. No, pero Krishna es mucho más misericordioso. Él es el más compasivo de todos. Así es que siempre nos está mandando a veces una bandeja de plata y la siguiente es una bandeja con un poco de espinas o con muchas espinas porque ve que realmente sí queremos regresar con él. Entonces estoy diciendo que muchas espinas porque obviamente a los pandavas, dice uno, ¿cómo es que les mandó tantas pruebas si ellos son sus asociados? Por eso específicamente. Las personas que realmente quieren regresar con él reciben muchas pruebas y son fijos. Lo que tú desees, Krishna, yo voy a hacer lo que tú me digas, lo que tú quieras. Y eso lo tienen en su corazón. Así es de que no les importa realmente las pruebas que les envíe Krishna. ¿Estamos nosotros dispuestos a aceptar todas las pruebas? Eso solamente es un comentario. Gracias. Gracias. A mí, si no hay nadie más que haya pedido la palabra, porque no alcanzo a ver, justo algo que, bueno, todo lo que leímos durante la semana
todo tiene una gran enseñanza. Pero algo que me quedó como dando vueltas y vueltas y vueltas fue justamente esta parte que se vincula a lo que menciona Rivas, ¿no? Maharaj Parishi tiene un destino que se marca, ¿no? Estaba destinado a ser un gran rey, a muchas cosas. Entonces, lo que me queda dando vueltas en la cabeza es qué hay más en donde él acepta no hacer nada cuando recibe la maldición del hijo de Brahmana, ¿no? Porque fue un niño, ¿no? El que lo maldijo para que muriera por lo de la serpiente. Entonces, ¿qué hay más ahí? O sea, yo siento que hay como más cosas que aprender de eso, ¿no? Que tal vez tenga que ver con este punto que señala Shiva del destino, la entrega a la voluntad de Krishna, pero sí me gustaría si pueden compartir ustedes que son más avanzados en esto, ¿qué hay ahí? O sea, ¿por qué él no lo detuvo? Simplemente si ya estaba destinado a hacer algo tan grande y tenía el poder para hacerlo, ¿por qué no lo detuvo? ¿Por qué lo aceptó? ¿Mm? Espero ser clara. Sí, muy interesante observación, Lu. Eh, Creo que es muy importante entender esa parte en la que Maharaj Parikshit, y se describe en varios versos, ¿no? Él realmente no estaba tocado por la gratificación sensorial, o sea, no es que él estaba, que él recibía placer de ser un gran emperador, como la mayoría, como cualquier presidente o cualquier persona en esta época que no está capacitada para ello, que actualmente es el problema del sistema político que tenemos, ¿no? O sea, que cualquier persona que aspire a ser presidente o a ser gobernador o a ser algo, él desarrolla y puede hacer como todo, meterse en ese mundo de la política y hacer política, que no tiene buena fama la política, todos sabemos que no tiene buena fama, o sea, hay mucha corrupción, etcétera, etcétera. Pero un rey como Maharaj Parikshit, de alguna manera, él, pues, cumplen, tal como Krishna menciona en el Bhagavad Gita, realizan su deber, lo que les corresponde de la mejor manera, reciben placer de hacerlo bien, o sea, porque ellos, es su naturaleza ser caballerosos, ser heroicos, ser protectores, ser todo eso, pero al mismo tiempo son personas que están inspiradas, específicamente el rey Parikshit, inspirado en encontrar, ¿no? Toda su vida, de hecho, lo más simbólico en la vida de Maharaj Parikshit, lo más simbólico que podemos encontrar es que es desde su nacimiento, desde que salió del vientre, él salió ávido de volver a ver a Krishna, de volver a ver a esa personalidad de Dios, y por eso se le dio el nombre de Parikshit, ¿no? Porque siempre estaba observando. Entonces, cuando él recibe esta maldición, de alguna manera él no lo ve una maldición, él lo ve como una bendición, ¿no? Dicen, pues tengo todas estas responsabilidades y ya en una semana, pues tengo una semana para encontrarlo. Tengo una semana para volver a ver, para encontrarlo verdaderamente. Entonces él lo toma como una gran bendición y dice, bueno, mi hijo, aquí está la corona, toma, ahora te toca, yo ya me voy porque yo quiero encontrar a Krishna, yo quiero encontrar a Paramatma, ¿no? Ese es mi objetivo, o sea, no me interesa, ya cumplí con todo lo que me correspondía, ¿verdad? Y ahora lo que me corresponde es poner el ejemplo, de hecho ese también es muy importante, ¿no? Poner el ejemplo de que cómo uno debe desapegarse incluso de un imperio de la magnitud del que tenía Maharaj Parikshit. ¿Sí? Y no sufrir, ¿no? Porque cualquier otra persona dice, ay, en una semana oh, no, ¿qué va a pasar con mi reino? Oh, ¿quién va a proteger a estas personas? Yo soy su refugio, Él sabía que, aunque se describe que él era como Krishna mismo, que él era un refugio tan bueno como los Himalayas y todas las descripciones que él sabía que en realidad él era todo eso,
por él mismo estar refugiado en la suprema personalidad de Dios, por él estar buscando a la suprema personalidad de Dios. Y él pone ese ejemplo también al final de su vida, ¿no? Es el Bhagavatam personificado, por eso también se le dice como el gran héroe del Bhagavatam, Maharaj Parikshit, porque él es la personificación de todo lo que se describe en el Bhagavatam, ¿no? Del Dharma, de la renunciación, del desapego, ¿no? Del estar dedicado constantemente al servicio a Krishna, de desempeñar tu deber mundano de la mejor manera posible sin estar apegado al resultado. Entonces, al mismo tiempo, creo que esa es como una pequeña observación que puedo dar yo. Nimai, ¿quieres mencionar algo? Ya vi que te prendiste tu cámara. ¿Quieres? Hare Krishna, sí que es todo este tema que están desarrollando, a mí siempre se me hace súper interesante. Perdón, se activó mi asistente, ya lo callé. ¿Sabes? Todo este tema del destino y libre albedrío, pues siempre es un tema, pues personalmente es como muy profundo, ¿no? Así que tiene como varias vertientes, y en este caso, conectándolo con el tema y la pregunta que hizo Lu y la respuesta que tú estás dando, ¿no? O sea, que puedes entenderlo de las dos maneras, ¿no? Puedes entenderlo que Maharaj Parikshit tomó esa decisión porque era su destino, pero al mismo tiempo tomó esa decisión porque él quería tomar esa decisión, porque su anhelo interno, como tú ya lo explicaste, más que administrar el imperio, o sea, su anhelo interno era encontrar a Krishna. Entonces él dijo, pues es mi momento perfecto, tengo 7 días y pues tengo que encontrarlo. Entonces, es interesante cómo el mismo Bhagavatam nos muestra los dos ángulos, cómo los brahmanas, los consejeros a Maharaj Yudhishthira dijeron que ese era su destino, que iba a maldecir un niño, que iba a sentarse a escuchar el Bhagavatam y que iba a morir, ¿no? Por una serpiente, que ese era su destino. Pero cuando también llegó ese momento en su vida, él lo decidió, no es de que el destino lo obligó, no es de que fue obligado a escuchar el Bhagavatam, ¿no? Porque algo muy importante de este tema del libre albedrío es de que el libre albedrío, citando el libro que cité el otro día, el Madhurya Kadambini, el libre albedrío es la semilla básica y primordial para que se desarrolle Bhakti. Porque sin libre albedrío no existe Bhakti. Así como Parikshit Maharaj en ese punto de su vida lo maldijeron, todo, él decidió que quería escoger a Krishna. Si fuera simplemente destino que se vio obligado a hacer eso, no hay amor en esa decisión. Y realmente a lo que Krishna le interesa es el amor. Entonces, por eso es tan importante este debate del libre albedrío versus destino. Y en realidad, personalmente, estudiando diferentes ángulos de la filosofía, diferentes circunstancias, diferentes pasatiempos, diferentes acharyas, cómo explican el destino y cómo explican el libre albedrío. El destino es una conclusión de nuestro libre albedrío. Lo voy a estructurar un poquito más, porque el destino es la consecuencia de las decisiones que nosotros estamos tomando. Parikshit Maharaj, en el Bhagavatam, no recuerdo, no se explica quién es en su vida pasada ni qué hizo para tener esa, digamos, esa predisposición karmática, que se le puede llamar un destino, para que ocurriera su vida de esa manera, pero sin lugar a dudas era una gran personalidad. O sea, para que Krishna mismo lo protegiera desde el vientre, desde su vida pasada y vidas pasadas, seguramente él ya era una gran personalidad. Entonces, cuando uno dice, no, es que el libre albedrío está limitado. Yo más bien diría que el libre albedrío está condicionado por las decisiones que en base a nuestro libre albedrío nosotros ya tomamos en el pasado y que en el presente se pueden entender como destino. Y con pasado me refiero a esta vida y las vidas anteriores. Un ejemplo que da mi maestro espiritual para explicar esto de una manera súper práctica es, dice, tú puedes decidir tomar un avión de Guadalajara a Nueva York, o de Guadalajara a la Ciudad de México, algo más cercano para nosotros, ¿no? Tú tomaste la decisión. Tú tienes tu ticket y antes de subir al avión, tú puedes decidir no subirte al avión o cambiar de planes, pero una vez que tú te subes al avión, sigues teniendo libre albedrío, sigues teniendo libertad dentro del avión.
pero esa libertad está limitada. O sea, por ejemplo, ya cuando estés arriba del avión, no puedes decirle al piloto, no sabes qué, yo ya me arrepentí, necesito regresar a Guadalajara, regrésate por favor, ¿no? O sea, el piloto te va a decir, pues para que lleguemos y cómprate un vuelo de regreso. Entonces, así funciona lo que es aparentemente destino y cómo condicionamos nosotros mismos nuestro libre albedrío. Porque con las decisiones que nosotros tomamos, ese libre albedrío se va condicionando. Algo también muy importante que me acabo de leer hace una semana en uno de mis libros que estoy estudiando de psicología ayurvédica, y lo cito así porque lo leí en esos libros y no como nuestro Shastra, pero a mí me pareció muy interesante, y es que dice que no debemos confundir libre albedrío con omnipotencia. Dice, porque a veces creemos que es que si no eres capaz de hacer todo lo que tú quieras, no tienes en realidad libre albedrío, porque estás limitado. Y no, al contrario, el libre albedrío es justamente poder hacer lo que mi condicionamiento me da. No somos omnipotentes. No es de que podemos hacer lo que sea cuando queramos, como queramos, porque si no, pues fuéramos Dios. Entonces, esa distinción, que ese libro se me hizo muy curiosa, porque siempre decimos, no, es que el libre albedrío está limitado. Y digo, no, pues lo que estamos haciendo es que confundimos el libre albedrío con omnipotencia. Son dos cosas diferentes. Y el libre albedrío, pues siempre en base a nosotros mismos, a nuestro condicionamiento de cómo hemos utilizado nuestro libre albedrío en el pasado, en el presente, nuestro libre albedrío está condicionado y está limitado, y a veces se puede malentender como no malentender, se le puede llamar destino, ¿no? Nomás es lo que quería comentar, porque es un tema que a mí siempre me ha causado mucha curiosidad. Gracias, Nimai. Goura, welcome. Hola, buenos días a todos. Quiero igual, ahorita con lo que mencionaba Nimai, me gustaría recordar dos citas coloquiales de una serie. Quien ha visto Dark. Quienes no lo han visto, bueno, básicamente es una serie que discuten sobre el tiempo, pero hablan mucho del karma, ¿no? Precisamente hablan del karma, y hay dos frases que siempre yo rescato de esos diálogos, que me parece que tienen unos diálogos muy interesantes, que dicen que no somos libres de nuestros actos porque no estamos libres de nuestros deseos. Y eso me recuerda algo que sí nosotros estudiamos mucho en el Bhakti Yoga, que es los diferentes resultados del karma, que se mencionan en el Vishnu Purana y que lo mencionan también en el Chaitanya Charitamrita, donde se habla de que todos los resultados de nuestras actividades, y se habla de 4, que son manifiestos y no manifiestos, ¿no? Que básicamente se dividen en 2, pero los que no están manifiestos se subdividen en semillas, bija en sánscrito, y kutam o cúmulos, ¿no? Que son básicamente tendencias. Bijam se refiere, ya más aterrizado todavía, se refiere a los deseos precisamente, deseos que surgen, pero a fin de cuentas uno tiene la capacidad de alimentar ciertos deseos hasta que se convierten en algo muy fuerte, ¿no? Pero cada acto que realizamos desemboca en muchísimas semillas o deseos potenciales, ¿no? Deseos potenciales. Y los kutams, las tendencias, que también se puede más aterrizado, que es, la traducción común es cúmulos de karma, es lo que nosotros llamaríamos, lo que llamarían tal vez los psicólogos como tendencias psicológicas, ¿no? Los famosos o vicios o virtudes. Eso se llama, eso es como el kutam, ¿no? Cuando algo uno lo hace tan repetidamente que ya después ya no es algo que uno tenga que pensar, sino es un cúmulo de actividades que ya programa esta naturaleza, este cuerpo, esta mente a una virtud particular, como a levantarse temprano, a cantar Hare Krishna, o a lavarse los dientes, ¿no? A ser limpio, o lo contrario, a un vicio, a tomar, a fumar, a engañar, a mentir. Digo,
Yo, por ejemplo, puedo compartirles que una parte de mi vida me caché que tenía pues uno tiende a mentir, ¿no? Tendría así cualquier cosita y decía una mentira. Y dije, ¿pero por qué dije esa mentira? ¿No? Pues por reconocimiento, por encajar con un grupo particular, por lo que sea, ¿no? Entonces uno termina construyendo un cúmulo o una tendencia psicológica particular. Y ahí es donde lo que habla Nimai, que uno se empieza a condicionar cada vez más, y uno pierde la capacidad incluso de elegir los deseos, ¿no? Porque incluso eso ya queda programado. Uno queda orientado hacia o los deseos viciosos o los deseos virtuosos, ¿no? Uno puede condicionar esta naturaleza de tal manera que uno puede decir, no, es que yo prefiero, como lo que dice, no es que yo no tomo agua porque me oxido, yo prefiero el alcohol, y uno termina siempre orientándose hacia los vicios particulares, uno se programa particularmente para eso. Y es muy interesante en este libro que habla de eso, en este diálogo, que somos libres de realmente hacer lo que querramos, pero no estamos libres de elegir nuestros deseos en un cierto punto. Y ese particularmente es Schopenhauer. Esa es una cita de Schopenhauer, ¿no? que es muy interesante porque él observa la naturaleza material. Y en la naturaleza material terminamos imagínense o sea, no lo vivimos realmente. No somos libres realmente de elegir nuestros deseos. Ya después llega un momento en que realmente no somos libres incluso de ello. Tenemos que hacer grandes esfuerzos. Y eso es ahí donde Krishna menciona la felicidad en el modo de la bondad, ¿recuerdan? Si alguien recuerda el Bhagavad Gita, Krishna dice que la felicidad en el modo de la bondad al principio es como veneno y al final es como néctar. Y básicamente eso se traduce en que en este mundo las cosas que nos van a traer felicidad perdurable en la bondad, ¿no? Empiezan por quitarnos esos vicios y al principio es como veneno. Porque cuando los sentidos están aferrados a un objeto de los sentidos, a un vicio particular, es muy difícil retraerlo y decir, no voy a fumar porque no es bueno para mi salud, ¿no? Y al principio sufren mucho. Las personas que son adictas, cuando quieren dejar un vicio, tienen que sufrir mucho la abstinencia. Pero al final, wow, es como, estoy libre, realmente soy libre de eso, ¿no? Se ven libres. Y en ese sentido, creo que es muy importante entender que la naturaleza material es eso, ¿no? Estamos adictos a las actividades de la naturaleza material. Adictos. Y dejar de lograr liberarnos de esa adicción, ¿okay? Es doloroso. O sea, no es sencillo, ¿no? Porque realmente estamos muy condicionados en ese sentido. Nuestros deseos están condicionados hacia lo material, hacia lo mundano, hacia lo temporal. Y los deseos espirituales están por ahí pequeñitos, ¿no? Y tenemos ese pequeño deseo. Los que estamos aquí, por ejemplo, tenemos a lo mejor un poco más despierto, pero imagínense la gente en general. O sea, que los deseos mundanos, materiales, los tienen completamente cubiertos y los deseos trascendentes están casi perdidos, están en algún lugar por ahí casi imposibles de encontrar, ¿no? Sí. ¿Qué otro? ¿Quién más le gustaría participar? Que ya me robé el micrófono. Goura, ¿tú querías mencionar algo? Bueno, nada más pensé que ibas a mencionar los factores que menciona el Bhagavad Gita, ¿no? Sobre la acción. Que bueno, ahí dice que de acuerdo al Sankhya, ¿no? Que es a ver si me ayudas, que es el tiempo. 5 factores. Krishna menciona que hay 5 factores de la acción, ¿no? Ajá. Adishtanam, que es Prabhupada lo traduce como el cuerpo, el lugar, aunque si lo vemos más amplio, Adishtanam literalmente significa el lugar, ¿no? Y pues sí, y estamos en un cuerpo, pero este cuerpo está en otro lugar, y ese lugar estamos en una familia, en una sociedad, entonces cada uno de esos son diferentes lugares. Adishtanam. Karta, el autor, Karta es el autor, y eso es Prabhupada lo traduce como el alma, nosotros, o sea, el verdadero ser.
aunque también se habla de que el verdadero autor son las modalidades, ¿no? En el Bhagavad Gita. Karanam, ¿no? Los diferentes medios o los diferentes sentidos, Prabhupada lo traduce como los sentidos, nuestros 10 sentidos, 5 sentidos para adquirir conocimiento y 5 sentidos de trabajo, manos, piernas, boca para comer, masticar, genitales, ano, son los 10 sentidos, Karanam, también tienen que ver, y cada uno de ellos, cada uno de estos sentidos está condicionado por un gusto y disgusto particular en los diferentes modos, ¿no? Cada uno se orienta hacia objetos de los sentidos en la bondad, objetos de los sentidos en la pasión, o me gusta a mí decir, objetos de los sentidos vinculadores, separadores o destructivos, ¿no? Hay objetos, o sea, y lo podemos ver, por ejemplo, en la lengua, ¿no? La lengua tiene gustos, Krishna habla de que en la pasión y son también y la ignorancia son objetos de los sentidos destructivos, como muy picantes, muy calientes, excesivo en algo, ¿no? O muy calientes, o muy picantes, o muy fríos. Entonces, los excesos siempre de alguna manera tienden a causar cierta orientación hacia la destrucción, ¿no? Un exceso. Karanamcha, Britaj Vidam, y los diferentes esfuerzos también, ese es el cuarto factor, los diferentes esfuerzos que podemos realizar, que también hay esfuerzos en bondad, esfuerzos esfuerzos vinculadores, esfuerzos separadores, esfuerzos destructivos, ¿no? Y por último, el quinto factor es Daivam, la divinidad, ¿no? La divinidad. Entonces, es muy interesante que Krishna mencione estos 5 factores de la acción en el Bhagavad Gita 18, es el texto 18 del capítulo 18, si bien recuerdo. Y él especifica, ¿no? Que quien ve todos estos factores realmente ve, ¿no? Y ya anteriormente Krishna mencionó, ¿no? Que aquella persona, el alma encarnada, que se cree la autora de las actividades de forma ilusoria, porque en realidad las actividades las están realizando los 3 modos de la naturaleza material, ¿no? ¿Okay? Y además de esos 3 modos están esos 4 factores que les mencioné, y el quinto, que es la divinidad. Pero los 4 factores, todos ellos están determinados por los 3 modos de la naturaleza material. Entonces, digamos que son herramientas de los 3 modos de la naturaleza material, a excepción del alma, ¿no? Que no es tocada, pero sí es cubierta por los 3 modos de la naturaleza material. Es un tema muy interesante, porque aparte Krishna después hace un desarrollo muy, muy detallado de estos 5 factores, y no siempre se comprende cuando uno lo lee en el Bhagavad Gita, no es tan evidente cómo se está desarrollando, si no se tiene como todo el contexto sociocultural y filosófico del asunto. Porque después de esto, Krishna menciona estos 5 factores, y después Krishna habla de que hay 3 factores que motivan a la acción y 3 lugares donde se acumula los resultados de la acción. O sea, Krishna explica el inicio, qué es lo que inicia una acción y dónde se acumulan los resultados, que es el siguiente verso, 18. No, creo que es el 18, y anteriormente menciona los 5 factores de la acción, ¿no? A ver, ¿alguien tiene comentarios por aquí? Dice Nimai Pandit, Bhaktivedanta Swami era licenciado en psicología social y tiene varios libros en la aplicación de la psicología y el Bhakti. No, con gusto, te lo mando. Bueno, ok. No quisiera robar mucho micrófono y quisiera que nos enfocáramos en los tópicos de aquí, porque si me extiendo, ya igual luego podemos preparar un taller específico, un curso específico de los 5 factores de la acción, los 3 motivadores de la acción y los 3 lugares donde se acumula el karma o la reacción, ¿sí?
y es muy interesante. Ya son las 9:06, de hecho ya se nos acabó el tiempo. Ya se nos fue la mañana. Bien, ¿alguien quiere decir algún comentario, pregunta? Podamos para otro día, de una vez hacerlo. Pues bueno, la lista de los pendientes para otro día son muchos. Ya tenemos ahí un super curso, que ya dijo Nimai que nos va a dar, ¿no? Tú tienes una larga lista de cosas que te pedimos que nos regales algún día tu conocimiento, o sea que sí hay mucho, ¿no? Sí hay mucho que bueno, yo en lo particular estoy deseosa de escuchar su sabiduría y su conocimiento sobre esos temas. Pero bueno, hay mucho que aprender. A mí me Gracias. gustaría también comentar, buenos días, Hare Krishna. Creo que hay en el entorno tenemos una serie de jóvenes con suficiente conocimiento en referencia al tema que tocaban hace un rato más, donde nuestra participación social, política y económica es algo que se va a ir desarrollando, pero el conocimiento ya está ahí. Lo he observado a través de las presentación de los libros, los comentarios que de pronto me llegan, donde las personas que no están muy adentrados en el conocimiento hablan sobre los jóvenes que están presentando los libros y que los felicitan por el conocimiento y las capacidades que presentan en las presentaciones. Entonces, si así en una presentación libro conllevan este conocimiento, pues obviamente su participación en el entorno social, pues es también un factor que es imperativo y es importante. Gracias, buenos días. Gracias, Maná Mojar. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Muy bien. Pues creo que por hoy estamos terminando para que también comencemos con nuestras actividades, que es domingo. Algunos tenemos actividades familiares. Les deseo un excelente día, un excelente comienzo de semana el día de mañana y pues nos estamos viendo el día de mañana. Sí, Krishna nos lo... Muchas gracias a todos. Hare Krishna. Gracias, Hare muy bonita Krishna. clase. Gracias a Bye. todos. Muchas gracias. Hare Krishna, buen día. Muchas gracias. Hare Krishna, Dios los bendiga.